Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de los jueves. Transmitimos, como siempre, por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. También transmitimos por la radio Pío 12 de Oruro en FM 99.7, las redes sociales de la Radio América del Instituto Politécnico Tomás Catari de Sucre, radio a la que le damos la más cordial bienvenida porque desde hoy se suma a esta red de transmisión de este programa de Sumando Voces en Directo. Hoy hacemos un viaje imaginario hasta la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, un lugar idílico, pero que en el último tiempo ha vivido sumido en tensiones, porque yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y Petrobras quieren explorar y luego explotar el petróleo y los recursos hidrocarburíferos que existen en la zona. Los comunarios se han opuesto y han hecho desde vigilias, bloqueos, marchas de protesta para expresar su rechazo a estos proyectos petroleros y eso les ha valido un juicio penal de parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que ha iniciado esta demanda en contra de 29 comunarios de la zona, acusándoles de obstruir el trabajo de sus funcionarios. Pues bien, el anterior viernes se ha realizado una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde los comunarios que están siendo afectados por esta demanda han presentado su denuncia de criminalización. Diversos actores internacionales, entre ellos el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los comisionados de la CIDH y el Defensor del Pueblo, han expresado su preocupación por la criminalización de los defensores ambientales de Bolivia. Ahora, quiero, antes de dar la bienvenida a nuestro panel que ya está listo en nuestra sala virtual, quiero pedirle a Jenny Escalante que nos presente el resumen de noticias de esta semana. Adelante, Jenny, por favor. Amigos y amigas de Sumando Voces, sean bienvenidos al resumen de las noticias más importantes de la semana, publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Violencia obstétrica. Un estudio de alcance nacional establece que 6 de cada 10 mujeres que tuvieron un embarazo sufrieron algún tipo de violencia obstétrica, es decir, aquella que ocurre antes, durante o después del parto y que puede suceder tanto en los servicios de salud pública como en la casa. Criminalización de defensores ambientales. Durante la audiencia virtual de la CIDH sobre el caso Tariquía, representantes del Alto Comisionado de la ONU, el Defensor del Pueblo y comunarios denunciaron la criminalización y hostigamiento estatal contra los defensores ambientales. La comisión exhortó al diálogo, mientras que el gobierno de Bolivia descalificó a los activistas y justificó el juicio penal contra 29 comunarios acusados de agredir a funcionarios. El conflicto surge por la oposición comunitaria a la extracción de hidrocarburos en la región. Rumbo a las elecciones nacionales. El proyecto de ley de debate electoral público y obligatorio para candidatos a cargos públicos elegibles establece que los partidos políticos que no participen del acto público no recibirán los recursos para sus campañas electorales. También señala que los debates serán transmitidos en directo por todos los medios de comunicación del Estado. Violencia machista. En Bolivia, a diario, agreden a 164 mujeres, pero a pesar de ello, el gobierno redujo el presupuesto para la lucha contra la violencia y tan solo le asignó un 0,32% del Tesoro General de la Nación. Ante esta situación, las mujeres organizadas con el apoyo de la Fundación Voces Libres enviarán 1000 cartas al presidente para exigir un freno a la violencia. Una historia para destacar. Vestida con una elegante pollera tradicional y una montera finamente adornada, Marta Vargas Llaveta recibió con orgullo su título universitario como socióloga. Su vestimenta, símbolo de su identidad como mujer indígena, resaltaba entre las togas azul marino de sus compañeros de promoción. La escena, llena de emoción y simbolismo, marcó el cierre de un largo camino de esfuerzo y sacrificio. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok estamos como sumando.voces.
Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Y ahora quiero darle la más cordial bienvenida a doña Elizabeth Estrada. Ella es dirigente de la comunidad de Chiquiacá Norte de la Reserva de Tariquía y está siendo enjuiciada por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Ya está conectada con nosotros desde la zona, lo cual es mucho decir porque la señal suele ser muy baja en la comunidad. Adelante, doña Elizabeth, la escucho. Quiero saber cómo se encuentra y si podríamos hablar un poco sobre esta denuncia y esta demanda penal que les ha puesto YPFB. ¿Cómo está haciendo para defenderse? Si podría bajar un poquito también su cámara, porque la veo muy pegadita abajo, si podríamos verla un poquito. Ah, eso, mucho mejor ahí. Ahora sí, adelante, doña Elizabeth, le dejo la palabra para que usted nos cuente, primero, de dónde nos está hablando y segundo, cómo está haciendo para defenderse de esta demanda penal que le inició Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Adelante. Buenos días. Yo estoy hablando de aquí, de la comunidad de Chiquiaca Norte, de mi casa. Y Usted es una de las acusadas por yacimientos, doña Elizabeth. sí, a nosotros nos han procesado por lo que estábamos defendiendo nuestras aguas, nuestros bosques, y nos ¿Y cómo se sentimos, está llevando a cabo ese juicio? ¿Usted tiene que ir a Tarija cada vez que hay una audiencia? ¿Cómo le hace? sí, tenemos que ir a Tarija o si no salir a Entre Ríos y a veces no tenemos los medios y tenemos que ir porque nos notifican y así que tenemos que salir sí o sí. Ujú. ¿Y usted Este, qué puede entonces, decir de la denuncia que les hacen, doña Elizabeth Estrada? Les están acusando de que les han provocado violencia a los funcionarios de YPFB, que no les han dejado trabajar. Cuéntenos un poco sobre por qué esa protesta de ustedes para rechazar la exploración y explotación petrolera en la zona. es por lo que nosotros estamos defendiendo más que todo por el agua, porque se contamina aquí todo el cantón al entrar ellos, y también por los bosques, y también porque es un bloque que entra, digamos, está contemplado toda la reserva de flora y fauna tariquía, y en la Constitución nos ampara a nosotros que defendamos, porque ellos solo han hecho un decreto, pero ese decreto está por bajo de la Constitución, y por eso estamos defendiendo nosotros Ujú. Ah, esta agua y los bosques que tenemos aquí en la zona. Y nosotros, si no tenemos eso, ¿qué vamos a producir? ¿De qué vamos a vivir? Tendremos que dejar todo esto y salir de aquí porque no vamos a tener lo más del agua, ¿no? Y ujú, también nuestros bosques que ayudan a mantenerse, ¿no? El equilibrio del ecosistema. ujú. Y si entran las petroleras, va a ser destruido toda esta zona. ¿De qué viven ustedes actualmente? ¿Qué producen? ¿Venden sus productos para vivir? ¿Cómo es la vida en el cantón de Chiquiacá, doña Elizabeth? Están llamando, Orlando, apagando. Bueno, se acaba de cortar un poquito Ah, no, ahí la tengo otra vez a doña Elizabeth. Yo le preguntaba que nos cuente cómo es la vida en Chiquiacá, de qué viven, qué siembran, si venden los productos. Cuéntenos un poquito. Sí, aquí sembramos maíz, también criamos chanchos, criamos ganado, sembramos de todo, maní, papa, igual sembramos hortalizas, verduras, de todo sembramos. Ah, tenemos plantas igual así de naranjo, durazno, todo eso O sea, tenemos es una y zona eso. muy productiva, muy linda, digamos. Sí, es una zona productiva, produce de todo lo que sembramos. Ujú. Ahora, cuando usted tiene que ir a Tarija, a esas audiencias, ¿quién le paga los costos para ir a defenderse? ¿Usted tiene que sacar de su producción para ir a defenderse en estas audiencias? Sí, nosotros de nuestra producción tenemos que sacar para defenderse y siempre nos están notificando para que salgamos y nos sentimos muy amedrentados, nos sentimos muy, nuestra familia igual, porque estos procesos a veces llevan hasta meternos presos. Eso es lo que más nos preocupa por defender nuestra agua, nuestro medio ambiente, nuestros bosques.
todo eso y no es justo lo que ellos nos están procesando porque nosotros tenemos todo el derecho de defender nuestro territorio porque estamos en nuestras casas. O sea, este territorio es como fuera que ellos están entrando a la casa de nosotros a destruir. Doña Elizabeth, el día viernes ha habido una audiencia, yo la he estado siguiendo, no sé si usted la ha visto, y ustedes han recibido apoyo internacional, ¿no? Y han recibido apoyo de la Defensoría del Pueblo, en fin. ¿Cómo se siente con ese respaldo? ¿Usted quisiera que este juicio, por ejemplo, sea levantado, que sea suspendido, que ya no los enjuicien después de esa audiencia? Sí, nosotros eso queríamos, ¿no? Que nos suspendan este juicio para ya no estar gastando de nuestro bolsillo. A veces dejamos todo aquí en la casa, tenemos que salir porque nos notifican dejando todo y aparte de eso gastando lo que tenemos nosotros, lo poco que tenemos que salir a gastar y eso queríamos en esta audiencia, agradecerle, ¿no? A la audiencia interamericana que nos ha recibido y queremos que tomen carta en el asunto para que nos ayuden a levantar estos procesos que tenemos nosotros. Ujú. Muy bien, doña Elizabeth, yo les ruego que me espere un ratito. Voy a presentarlo a Miguel Miranda. Miguel es coordinador de incidencia de derechos humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia, del CEDIP, que ha estado siguiendo de cerca este tema. Adelante, Miguel. Muy buenos días a Imeri, a doña Eli, Nitas, a toda la audiencia que sigue a Sumando Voces. Miguel, yo quisiera que antes de empezar hacerte preguntas sobre el tema de la exploración petrolera y los impactos que puede tener en el medio ambiente, quisiera que veamos unas fotografías que nos muestran cómo es Tariquía, porque quisiéramos ubicarnos en este lugar tan hermoso que nos está mostrando en este momento las imágenes. La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía es un área protegida de Bolivia, ubicada en la provincia Arce, pero llega a extenderse también a las provincias Ocógnor, Gran Chaco y Cercado, todas del departamento de Tarija. Se encuentra muy cerca de la frontera con Argentina. El municipio principal de esta reserva es Patcaya, pero también están involucrados otros municipios como Entre Ríos, el municipio de Caraparí e incluso el municipio de Cercado. De ahí, tengo que decirles, salen las nubes que luego llevan la lluvia a Tarija. Por eso esta reserva es tan importante, no solamente porque afecta a la vida de las personas que viven allá, que eso ya es importante decirlo, sino porque es generadora de este vapor que luego se va a convertir en agua para el resto del departamento de Tarija. Pero, ¿qué quiere hacer Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la zona? ¿Cuáles son los proyectos petroleros? El CEDIP ha preparado una lámina que resume estos 4 bloques exploratorios y queremos mostrárselos. Así luce en dibujo la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía y como ustedes pueden ver hay 4 bloques petroleros y se los vamos a leer así cortito desde el más antiguo hasta el más actual. Empecemos, por favor. Tenemos en primera instancia el bloque Churumas. El contrato ha sido firmado en 2007 a favor de YPFB Chaco. La licencia ambiental ha sido emitida en 2018 para la perforación del pozo Churumas X3 e intervención del pozo Churumas X2. Licencia ambiental ha sido actualizada en 2022. Actualmente el proyecto se denomina Intervención del pozo Churumas X2 y perforación del pozo Churumas X3 y Churumas 4. Veamos qué pasa con el bloque astillero. El contrato ha sido firmado el 15 de enero de 2018 y está a cargo de YPFB Chaco y de Petrobras Bolivia en 60-40, una relación de la participación accionaria. Actualmente la titularidad total está a cargo de YPFB Chaco. La licencia ambiental ha sido emitida en 2018 para la perforación de los pozos Astillero X1 y Astillero X2. La licencia ha sido actualizada en 2021 y cambia su denominación en 2022 como perforación del pozo Astillero X1. Pero veamos qué pasa en el bloque San Telmo Norte, que es donde se están generando estas tensiones de las que les hablaba.
El contrato ha sido firmado el 15 de enero de 2018 a favor de Petrobras Bolivia con un 60% y de YPFB Chaco con un 40%. La licencia ambiental ha sido emitida en 2018 para la perforación de los pozos Domo Oso X1 y Domo Oso X2. En el caso del pozo Domo Oso X3, habiendo concluido el proceso de recolección de datos y consulta pública y haber presentado el FNSA, que nos va a explicar Miguel Miranda qué significa, solicitando categoría 2, se espera que se presente la documentación para obtener la licencia ambiental e iniciar la operación. Luego tenemos el bloque San Telmo Sur, que nos dice convenio de estudio firmado en noviembre de 2024 con la empresa brasileña Fluxus, la cual realizará un estudio a detalle de la geología de la zona. Recordar que ya se realizó una adquisición sísmica 2D previa impulsada por YPFB. Muy bien, como ustedes pueden ver, hay todo un plan para explorar y explotar hidrocarburos en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía. Por eso quiero preguntarle a Miguel, ¿cuáles son los riesgos de que estos proyectos se conviertan en realidad? ¿Hay algún riesgo ambiental, riesgo contra las comunidades locales? Adelante, Miguel, por favor. Bueno, sumando toda la cantidad de territorio, diríamos así, que esta proyección, porque es una proyección, pero ya hay avances en esta proyección, sumando el total de territorio afectado de toda la reserva, que son unas 240 y tantas mil hectáreas, suma 52%, es decir, más de la mitad de afectación potencial. Pero lo más grave no es eso, sino que ya en la zona de Churumas, que es la zona núcleo, es decir, es la zona que los técnicos que han creado la reserva en el año 1989 han definido por las características del ecosistema, la cantidad de biodiversidad, etcétera, que es la zona que debería protegerse de manera más estricta. Es la zona donde no debería haber ningún tipo de intervención. Pues en esa zona ahora ya está activado, han reactivado un viejo pozo que había, el X2, y ahora están, como dice en esta lámina mi colega Jorge Campanini, ya están proyectando un tendido de un gasoducto para sacar gas ya de Churumas hasta San Alberto. Es algo que no estaba planificado inicialmente. Entonces, tú te puedes imaginar que aquella zona que está definida dentro de la planificación de un área protegida, de área de protección absoluta, que haya actividad hidrocarburífera, con toda una intervención de perforación y de extracción de líquidos, no solamente gas y petróleo, sino otros líquidos. Es decir, eh, esto, como dice mi colega Jorge Capanini, que es el experto, es como el decreto de muerte ya del área protegida, porque se está afectando la zona más prístina, la zona más intangible. Y no solamente es la destrucción del área como tal, sino también la destrucción del territorio en el sentido de que existen habitantes y existen comunidades, y en este caso funcionan como tal, son defensores de ese territorio, y al estar acechada no solamente físicamente pasa, las fuerzas del mercado de tierras básicamente van a intervenir para exigir que si eso ya no es un área protegida, está tan debilitada, tan deteriorada, pues pase a ser como cualquier zona sujeto de compra. Miguel, estamos teniendo problemas también con tu conexión, si es que podríamos ver un poquito si es que se puede mejorar de alguna manera. Mientras tanto, la tengo a doña Elizabeth Estrada, que es dirigente de la comunidad de Chiquiacá Norte, y a ella quiero preguntarle, ¿ustedes han sido consultados, doña Elizabeth Estrada, para hacer estas exploraciones, estos proyectos, para que ingresen los funcionarios a hacer estos trabajos? ¿Han sido consultados como comunidad? No, no hemos sido consultados, solo han consultado a la zona afectada, que es este Saicán. Ujú. Ya, ¿y ustedes quieren ser consultados también? ¿Consideran que van a ser afectados? ¿O cuál es o por qué se oponen al proyecto? Sí,
Nosotros le hemos pedido que seamos consultados porque nosotros vamos a ser los más afectados que la zona de Saicán. La zona de Saicán no va a ser afectada absolutamente nada. ¿Por qué considera usted que su comunidad va a ser más afectada? Somos los más afectados que sea la consulta en Chiquiaca Centro. Entonces ellos no han querido, ha dicho que solo en la ley, en la constitución, dice que tienen que ser consultados en la zona de afectación, dicen ellos. Y, y la zona de afectación dice que ellos tienen, digamos, un permiso de un propietario que es legal, dicen, pero en realidad que hemos preguntado al INRA y no tiene ningún, o sea, nadie es dueño de esa parte, por lo que son tres o cuatro los, está sobre posesión y está este punto rojo esa parte. O sea, ellos no mienten, todo lo que hacen nos mienten, así van con mentiras. Al final que ellos todo lo que hablan la mentira lo hacen verdad ellos nomás y en realidad no es así. Ajá. Todo lo que hablan es mentira, porque esto ellos dicen que hay uno que le ha dado permiso, un dueño, pero en realidad no tiene los títulos, ninguno. Sí, Nosotros estamos lo... teniendo problemas con la conexión. Si me permite, doña Elizabeth, si me espera un ratito, vamos a ir a Bueno, escuchar a los comunarios que han estado presentes en la audiencia de la CIDH. En primera instancia, vamos a escuchar a don Francisco Romero. Él es líder de las comunidades de Tariquía, fue vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva y también de la subcentral de Tariquía. Él ha estado en la audiencia de la CIDH, ha sido una audiencia virtual. Escuchemos, por favor, lo que nos dice. Adelante con ese video. En nuestra reserva se tiene 3 proyectos petroleros que el gobierno pretende implementar, que son el proyecto de Astilleros, Churumas y San Telmo Norte, este último dividido en dos, San Telmo Norte, San Telmo Sur. Y bueno, estos proyectos ya cuentan en su mayoría con licencias ambientales, cuentan con contratos. Pese a tener la resistencia de las comunidades, a tener el rechazo de las comunidades, estos proyectos han ingresado, digamos, a las comunidades de la Reserva de Tariquía sin hacer una debida consulta previa, libre e informada, como estipula la Constitución Política del Estado. Solamente lo que se ha hecho es apoyarse en gente afín al gobierno para tratar de ir y dividir a las comunidades, dividir a las organizaciones sociales de las comunidades y lograr por ahí supuestos actas de aceptación que no son válidos para las comunidades de la Reserva de Tariquía. También se ha hecho aparecer un plan de manejo muy mañoso que se ha elaborado a espaldas de la población de Tariquía, en el cual se reduce el área núcleo, que es el sustento de esta reserva, con fin de meter los pozos petroleros de Astilleros y de Churumas. Se ha reducido el área de aprovechamiento y uso múltiple para las comunidades campesinas, que son el sustento de las familias que habitan la zona, y sin el consentimiento y con total desconocimiento de las comunidades. En todo este proceso, con debida información, nosotros hemos venido manifestando nuestro rechazo debidamente de todo lo que se ha venido haciendo, ¿no? Porque el ingreso de estos 3 grandes proyectos a la Reserva de Tariquía decretaría la desaparición, o en otras palabras, la muerte de esta área protegida. Por eso es que las comunidades que habitamos esta área protegida rechazamos. Muy bien, ese es el argumento que llevaron los representantes de los comunarios a la audiencia de la CIDH. Era don Francisco Romero, el líder de las comunidades de Tariquía, quien nos presentaba esos argumentos. Pero les comento que en esa audiencia también estuvo presente la gente del gobierno
De hecho, fue una representación bastante grande de parte del gobierno, pero quien hizo la presentación legal del tema, de los argumentos legales por este proceso en contra de los comunarios de Tariquía, fue la gerente legal corporativa de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, doña Julia Esther González Magarzo. Yo quisiera que la escuchemos porque ella presenta los argumentos de por qué están procesando a los comunarios de Chiquiacá. Adelante, por favor, con ese. En el mes de octubre del 2024, hemos sido testigos de un conflicto que ha surgido en el municipio de Entre Ríos, Cantón Chiquiacá, en el departamento de Tarija. Este conflicto involucra a un grupo de autodenominados medioambientalistas y defensores de la madre tierra, quienes se han opuesto a las actividades legítimas y reguladas de exploración y perforación llevadas a cabo por empresas nacionales como Petrobras Bolivia S.A. y YPFB. Sin embargo, es crucial destacar que estas actividades se realizan en cumplimiento con todas las normativas legales y ambientales establecidas en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Lamentablemente, la oposición a estas actividades ha llevado a actos de violencia y agresión que no pueden ser ignorados. Funcionarios encargados de llevar a cabo su labor han sido objeto de agresiones físicas y verbales, así como de ataques a su libertad de trabajo. Estos actos son inaceptables y se adecúan a los delitos tipificados por los artículos 303 bis, atentados contra la libertad del trabajo, artículo 161, impedir o estorbar el ejercicio de sus funciones, artículo 130, instigación pública a delinquir, y artículo 293, amenazas del Código Penal boliviano. Es importante aclarar que las acciones llevadas a cabo por el Estado Plurinacional de Bolivia no representan una criminalización del derecho a la protesta o a la defensa del medio ambiente. Todo ciudadano tiene derecho a expresar su opinión y manifestarse pacíficamente. Sin embargo, ese derecho no puede ser utilizado como justificación para la violencia ni para socavar los derechos de otros ciudadanos que están cumpliendo con sus deberes laborales. Los hechos denunciados ante el Ministerio Público son claros y deben ser considerados con seriedad. La justicia en Bolivia está comprometida en investigar estos delitos y asegurar que se tomen las medidas adecuadas contra aquellos que han traspasado los límites del ejercicio legítimo del derecho a la protesta. La denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del grupo mencionado es lamentablemente un intento por desvirtuar los hechos y desviar la atención sobre sus propias acciones ilícitas. La criminalización no reside en la acción estatal contra quienes delinquen, más bien reside en el uso indebido del concepto de defensa ambiental para justificar conductas violentas e ilegales. Era la representante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Julia Esther González Magarzo, quien calificó, mejor dicho, descalificó a los comunarios de Tariquía y de Chiquiacá, llamándoles autodenominados defensores del medio ambiente. Miguel Miranda, ¿cuál es la situación de los defensores de Tariquía? ¿Están siendo procesados? ¿Va la señora representante de Yacimientos y les descalifica frente a la CIDH? ¿Cómo podrías calificar estos hechos? En el marco del acuerdo de Escazú, por ejemplo, cuál es la mirada que tienes desde la perspectiva de derechos? Adelante, Miguel. Gracias, Mary. Espero tener suerte con mi señal ahora. Está en todo lado, así de mala. Efectivamente, tú lo que observas es muy acertado. Lo primero que hace una abogada y una abogada de un estado que ha firmado convenios internacionales que reconocen quiénes son los defensores de derechos humanos, reconocen los, los documentos, los acuerdos, las normas que rigen a nivel internacional la defensa y la protección de derechos humanos, entre ellos el derecho a defender derechos. Lo que hace la señora, no recuerdo el apellido en ese momento, es descalificar, y ese es un acto que está tipificado dentro de los estudios, la literatura sobre defensores de derechos humanos como estigmatización. Utiliza un mecanismo para descalificar a los defensores. Es una forma de ataque. Nosotros, ustedes también, UNITAS, que monitorean los ataques a defensores de derechos humanos, nosotros también lo hacemos. Tenemos como una categoría específica de ataque a los defensores. Es una forma de lanzarles como una mella a su dignidad, ¿no? Y eso es lo que hace lamentablemente una autoridad de Estado.
Entonces es grave, ¿no? Yo sentí vergüenza ajena porque estaban ahí personalidades del mundo de los derechos humanos a nivel internacional escuchándole a la señora. Y bueno, lamentablemente expresa esa descalificación la terrible ignorancia o desconocimiento que tienen altas autoridades estatales de lo que es la normativa internacional a la que el Estado se ha obligado. Por ejemplo, en el marco del Acuerdo de Escazú, ya lo hemos dicho muchas veces, el artículo 9 señala que el Estado se obliga a crear un espacio propicio para los defensores de derechos ambientales para que puedan ejercer su rol. Voy a quitarme la cámara, estoy con baja señal. Su rol sin amedrentamiento, sin hostigamiento, sin ningún tipo de acciones que contrarias a ese encomiable rol que tiene para la sociedad. Y precisamente lo que hace el Estado, en este caso, los funcionarios de gobierno, las autoridades, es plantearles una serie de obstáculos, desde aquellas más pequeñas, como puede ser una estigmatización, todas las acciones de división, de injerencia, de intromisión en la vida interna de sus comunidades, como ha denunciado don Francisco, y lo han venido denunciando todos los compañeros de las 23 comunidades, hasta formas de violencia más explícita, como ha ocurrido en la zona de Churumas, específicamente con las pocas familias que viven ahí, y la criminalización es una forma ya superior, diríamos, más grave, porque involucra una voluntad estatal, una voluntad de actores estatales para crear artificialmente un escenario de criminalidad, una cierta característica de criminalizar a actos que tienen más bien todos los componentes de la defensa de derechos. Por eso, una de las comisionadas se encargó de aclarar a la audiencia de qué es un defensor de derechos. Les invito ahora sí a ver más testimonios de los comunarios de Tariquía y de Chiquiacá que estuvieron presentes en la audiencia de la CIDH. En primera instancia, queremos ver a don Juan Mendoza. Él es el presidente del Comité de Defensa de los Comunarios que están siendo penalizados, criminalizados por parte de YPFB. Por favor, veamos a don Juan Mendoza. Han sido vulnerados nuestros derechos. Nosotros defendemos nuestras tierras porque verdaderamente las aguas de donde nacen, de donde nosotros consumimos las comunidades, en su mayoría, ahí es donde pretenden hacer la actividad petrolera. En el domo Oso X1, el domo X2. Y pasa un lapso de un tiempo donde verdaderamente entran ya YPFB conjuntamente con Petrobras con mayor fuerza para poder dividir a las comunidades que hay. No solo comunidades, familias enteras están divididos. Cuando nosotros vivíamos en paz y armonía con las comunidades, entra a desarticular las organizaciones que hay dentro de las comunidades. Hemos rechazado varias ocasiones el rechazo a la actividad petrolera. Tenemos documentación verídica de las comunidades, de las 10 comunidades. Somos 29 procesados tan solamente por exigir que se respeten nuestras decisiones, tan solamente por decidir que nosotros estábamos defendiendo nuestras aguas, nuestro hábitat, nuestras tierras. Lamentablemente soy uno de esas personas donde verdaderamente me he sentido muy triste, pero dije, bueno, nosotros hemos hecho las cosas legales, transparentes, y a la verdad que ha sido duro para nuestra gente, ha debilitado a nuestras comunidades, a nuestra gente, donde han buscado gente diciendo que de la misma gente de nuestra comunidad hay gente que son servidores públicos que han dicho que lo van a meter a la cárcel, lo van a alejar de su familia, lo van a llevar lejos, que ahí nadie le va a ver, pero no tenemos miedo, seguimos aquí luchando y creyendo que vamos a hallar justicia, ya sea en nuestro país o fuera de nuestro país. Y el proceso ha traído, sinceramente, pérdidas económicas. Mi persona y las 29 personas, para defendernos, tenemos que buscar de donde no hay recursos para poder defendernos. Incluso nosotros teníamos que salir a las audiencias arriesgando nuestras vidas, porque tenemos ríos donde verdaderamente ha cobrado vidas y nosotros aún así teníamos que salir a defender nuestra lucha. Nos han, nos han tomado como verdaderamente delincuentes o criminales, se debería decir. ¿Por qué? Porque tan solamente es porque hemos
tomado la decisión de hacer respetar las decisiones que se ha tomado, por hacer respetar los derechos que verdaderamente nos corresponden. Como país, verdaderamente nos sentimos muy tristes como ciudadanos de mi cantón, nos sentimos muy tristes porque hemos sido atropellados y seguimos siendo. En nuestro país no ha habido justicia, entonces no hemos visto nosotros aquí obligados a estar, a poder presentar nuestro caso. Nos han dicho que nos van a meter a la cárcel, que nos van a llevar lejos, que nos van a separar de nuestras familias. Ese fue el testimonio de Juan Mendoza del Comité de Defensa ante la comisión de la CIDH el día viernes. Doña Elizabeth, ahora sí es que usted me escucha. Yo hace un momento le preguntaba sobre qué ofrecimientos les hicieron las petroleras, tomando en cuenta que uno de los testimonios señala que fueron migajas. ¿Y qué es lo que esperan ustedes? ¿Que las petroleras salgan de la zona, que lleguen a un acuerdo? ¿Qué es lo que esperan? Adelante, doña Elizabeth. Sí, nosotros queremos que se vayan de la zona, que no vuelvan más aquí a la zona porque entran solo a dividir, entran a comprar conciencia. Hay gente humilde, le hacen creer que va a haber trabajo, que le van a dar todo, hasta casas. Y la gente se cree y por eso les apoyan. Antes, antes cuando no había ninguna de esas, ellos entraba hacia una socialización, nadie quería que entre las empresas, nadie del cantón. Y después han entrado a comprar conciencia y así han empezado a ofrecer cosas, incluso ahora mismo han traído cosas a los colegios, han dado útil a los chicos y un montón de cosas les ofrecen y les convencen. Y solo es eso para entrar y después solo que van a dejar la contaminación y nos van a perjudicar a todos y no va a ver lo que prometen ellos. Bueno, les han llevado útiles a los colegios, nos dice doña Elizabeth Estrada, un poco para convencerlos de que acepten el proyecto de exploración y explotación petrolera en la zona. Doña Elizabeth, también quiero preguntarle, ¿a qué se refiere usted cuando dice que los están dividiendo? ¿Qué significa eso para que entendamos mejor? En las familias hay ellos que vienen a convencer, ¿no? A las personas con algunas cosas y algunos que nos damos más cuenta que no nos creemos de ellos, por eso es que nos dividimos, que se pelean entre las familias por lo que algunos están de acuerdo y otros no, o sea, ellos los compran con algunas cosas que les prometen darles y ellos ya se ponen, las personas que son familiares, entre familiares, este, ellos se dejan comprar y ya a los que no estamos de acuerdo ya nos empiezan a decir que por qué no dejamos entrar, si va a haber esto, esto, otro. Y ellos se creen de lo que ellos les ofrecen las cosas y por eso es que estamos divididos entre padre, hijo, de todo, ¿no? Sobrinos, de todo. Bueno, Y como escuchan antes ustedes era, el testimonio, hay una división no solamente de las comunidades, sino también en las familias, porque claro, algunos les llevan regalos, les llevan útiles para los escolares, en fin, y ahora existen tensiones internas también en las comunidades de la reserva y en Chiquiacá. Yo quiero leerles algunas opiniones que nos están llegando a través de las redes sociales. Tenemos a don Félix Yanquipacha de vuelta. Un saludo para usted. Dice, es lamentable, en la historia nacional no ha habido gobierno más depredador de nuestros parques protegidos que el movimiento al socialismo. Apoyo total a los defensores de Tariquía. También nos escribe Elías Nelson Villanueva Michel y dice, para el Estado, de un tiempo a esta parte, todo es criminalidad, toda movilización o reclamo y sometiendo a los dirigentes y personas que quieren solo hacer respetar nuestras propias leyes. Pero quiero preguntar, ¿qué beneficios son los que ofrecieron? Porque si estamos defendiendo la naturaleza, no se debe recibir ningún beneficio, me parece que se está negociando. Y el Estado debe hacer algo para realizar la extracción, ya que tampoco se puede quedar sin producir petróleo, es decir, en beneficio de todos los bolivianos. Esa pregunta se la vamos a trasladar a Miguel. Entonces, ¿no habría que explotar, no habría que sacar el gas de la tierra o hay determinadas áreas donde sí se puede explorar y explotar y no así las reservas
forestales. Y también tenemos la opinión de Jazmín Peñalosa que nos dice, el acecho de las petroleras a la reserva de Tariquía viene desde hace más de una década y el gobierno busca recursos económicos, pero ¿cuál es el precio? Millones de vidas silvestres morirán, así como las comunidades campesinas serán desplazadas. ¿Cómo hacer frente a este monstruo que es el gobierno y las empresas petroleras? Muy duras y fuertes y claras las preguntas. Miguel, si podrías responder, por favor, a las opiniones y preguntas que nos envían nuestros seguidores en las redes sociales. Mm. Sí, ese tema es bien importante, el gobierno quiere justificar lo injustificable, diciendo, bueno, necesitamos, miren la crisis de los carburantes, etcétera, ¿no? Y bueno, y todavía es previsible que se venga la crisis del gas, efectivamente, pero no por ello se puede dar carta libre a unas acciones estatales o gubernamentales que no tienen un mínimo respeto por patrimonio natural. Entonces, ya en su momento, el CEDI, muchas organizaciones de la sociedad civil, comunidades, se alarmaron por el decreto este del 2013, el decreto que abre la explotación, la actividad hidrocarburífera en áreas protegidas. Y ese decreto es uno de muchísimas normas que estaban flexibilizando eh, la protección ambiental, las protecciones sociales. Si el expandir sin medida la actividad extractiva pudiera dar una solución mágica a los problemas, cuando históricamente sabemos que el país, en la medida en que ha dado lugar a estas prácticas de extracción directa de nuestros recursos y exportación, lo que se llama extractivismo, el país se ha hecho más pobre. Es decir, Tenemos problemas de conexión con Miguel. Quiero invitarles a ver, por favor, un último testimonio que se ha presentado también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y corresponde a doña Juanita Mercado. Ella es integrante también del Comité de Defensa y está siendo acusada también por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Escuchen bien este testimonio porque nos va a traer unas frases que las vamos a recordar. Adelante, por favor. Seguimos siendo humillados. La policía hemos ido, hemos arrebatado, hemos apateado como mujeres, hemos apechado, y así que somos bien humillados y también ¿no? Decirles de que en realidad nosotros vamos a seguir defendiendo a que así seamos pechados, humillados como mujeres, como madres de familia. Nosotros queremos para nuestros hijos dejar nuestra agua, nuestro bosque, así como nosotros hemos vivido y queremos que nuestros hijos también vivan. Doña Juanita nos dice que la policía ha ido y les ha pechado, les ha agredido. Es el testimonio que se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo les agradezco, amigas y amigos, por habernos seguido en este programa. En primera instancia, quiero despedirme de doña Elizabeth Estrada y agradecerle profundamente que se haya conectado con nosotros. Sé lo difícil que es lograrlo, pero usted lo ha hecho. Muchas gracias, doña Elizabeth. Tampoco puedo escucharla. Y quiero despedirme también de Miguel Miranda, que es el responsable de incidencia en derechos humanos del CEDIP. Muchas gracias, Miguel, por haber participado en el programa. sí, muchas gracias, pero lamentando igual que los pésimos servicios que tenemos de las prestadoras de comunicación nos jueguen esta mala pasada, a pesar que hemos hecho el mayor de los esfuerzos. Gracias, Eli, perdón, Mary, por tu disposición a poder dar continuidad a la difusión de esta importante audiencia que se llevó el pasado viernes y sobre todo a amplificar la voz de las hermanas, hermanos de las comunidades de Chiquiacá, de Tariquía, porque esa es una lucha que debería comprometernos a todos los bolivianos. Están defendiendo un patrimonio natural de todo el país y es algo que nos debería comprometer a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y para el final quiero leerles un comentario que nos envía Elizabeth Rendis. Ella es periodista de Tarija. Le enviamos un caluroso saludo desde Sumando Voces y nos dice, cuando la lucha nació allá por el 2018, todas las comunidades estaban unidas y rechazaban el ingreso de las petroleras. No estaban divididos. Durante todo este tiempo, el gobierno, a través de YPFB y Petrobras, con promesas y prebendas, condiciona la llegada del proyecto
que son su responsabilidad, pero lo lleva al condicionamiento. Muchas gracias por esos comentarios. Antes de irnos, quiero leerles un pedacito de nuestro editorial de esta semana, que se refiere a los derechos de las mujeres y titula El necesario ruido del 8 de marzo. Entre marchas y flores ha transcurrido otro 8 de marzo en Bolivia. La fecha es oportuna para recordar que la vida y la seguridad de muchas mujeres sigue en riesgo por la violencia machista, tal como establecen las cifras oficiales. Alrededor de 50.000 denuncias anuales por delitos relacionados con la Ley 348 y una cifra de feminicidios que supera las 80 víctimas cada año. La situación es de preocupación no solo en Bolivia, sino en el exterior, tal como quedó reflejado en el último examen periódico universal EPU ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizado el 21 de enero de este año, en el que Bolivia recibió más de 50 recomendaciones de un número similar de países para garantizar los derechos de las mujeres. En este marco, el ruido de las marchas del 8 de marzo es un ruido necesario en los oídos y en la conciencia de la sociedad. Sin embargo, ya se ha hecho costumbre que tras esta fecha se desate una ola de hostilidad contra los movimientos feministas en las redes sociales, a los que se les acusa de provocar destrozos en las ciudades durante las marchas que exigen un alto a la violencia e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Ninguna violencia puede ser justificada, pero unos vidrios rotos no se comparan a las vidas rotas por la violencia de género que debieran resonar en todos y todas. Muy bien, amigas y amigos, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook en Sumando Voces Bolivia. También estamos en X, estamos también hace poco en nuestra cuenta de TikTok y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Les agradecemos por habernos seguido en este programa donde hemos querido analizar a profundidad, uno, los proyectos de exploración y explotación petrolera de YPFB y Petrobras, y dos, la penalización en contra de los defensores ambientales de las comunidades de Chiquiacá y de Tariquía. En total, 29 personas están siendo criminalizadas, están siendo acusadas ante la justicia por haberse opuesto a los proyectos petroleros e hidrocarburíferos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y Petrobras. Volveremos el próximo jueves con otro tema que le interesa a la sociedad civil, porque recuerden, este medio es de la sociedad civil y se enfoca en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Nos vemos el próximo jueves.